Buenas tardes amigos, bienvenidos a una edición más de Martes Deportivo en la Prensa de Colorado. Los saluda su amigo Tomás Menchaca. Bueno, esta aventura, este programa lo iniciamos hace alrededor de un mes. Este es el cuarto programa. Por si usted nos ve por primera vez, como les decía, mi nombre es Tomás Menchaca, soy reportero de la Prensa de Colorado por los últimos 10 años. Hemos hecho notas para el periódico, pues de todos los deportes, ¿no? Ya sea el fútbol mexicano, la selección mexicana, los Broncos de Denver, los Rockies de Colorado, los Nuggets de Denver, los Rapids y hasta de la Avalancha de Colorado hemos estado hablando. Y bueno, en esta ocasión vamos a darle pues toda la información que se dio el fin de semana y lo que pasó la semana pasada, ¿no? Vamos a hablar del fútbol mexicano, ya está lista la final. Se jugará entre la máquina del Cruz Azul y el Santos Torreón o los guerreros del Santos, porque hay varios apodos para el equipo lagunero. Sabemos que aquí en Colorado hay mucha gente de esa región y bueno, también hay mucha afición del Cruz Azul, este equipo que está buscando romper una maldición. Algunos dicen que fue por haberse ido al Estadio Azul, aquel que ya no juegan allí, se movieron, estaba en la... Pues sí, en otra zona, ¿no? Ahora regresaron al Estadio Azteca el año pasado, donde comparten la casa con las Águilas del América, que como sabemos fueron eliminadas hace un par de semanas. Pero bueno, el Cruz Azul algunos dicen que la tiene fácil, yo creo que nunca es fácil enfrentar a un equipo como los Santos, que es un equipo que está impuesto a jugar finales. De hecho, estaba viendo una estadística que en los torneos cortos, esta es su final número 11. Pero ahorita nos vamos a alargar. También vamos a hablar un poco de los Rockies de Colorado, que se están sacudiendo un poco el mal inicio de temporada. Estuvieron en San Diego y aquí en casa, en la Milla Alta. En estos momentos están en Nueva York. Ayer jugaron contra los Mets, les ganaron. Y traen una racha de 4 ganados consecutivos, también vamos a hablar de eso. Y claro que también vamos a hablar de los playoffs de la NBA, donde los Nuggets de Denver están en una serie que yo creo se va a ir a 7 juegos en contra de los Trail Blazers de Portland. Este equipo de Portland que vino aquí el sábado y ganó el primero de la serie. Después el día de ayer los Nuggets igualaron la serie y bueno, y como les decía, yo creo esto se va a ir a 7 juegos, también de eso vamos a hablar. También vamos a hablar un poco de la Avalancha de Colorado, que tal vez usted, si es aficionado a los deportes, pues no escucha mucha información de la Avalancha, ¿no? Del hockey sobre hielo. Si ustedes, pues si ven noticieros o leen periódicos en español, no se habla mucho del hockey, porque bueno, es un deporte que no se nos da mucho a los latinos, ¿no? No quiero decir que no se nos da, hay mucha afición también y hay gente muy conocedora. De hecho, la NHL tiene información en español, usted puede entrar ahí al website de la liga y tienen sus cosas en español. Eso quiere decir el respeto que le dan a la afición que habla español, ¿no? Pero como lo decíamos, la Avalancha de Colorado, que tiene un historial pues bueno, ¿no? La Avalancha ha sido 2 veces campeón del Stanley Cup y en este año es uno de los favoritos para llegar a las finales y ganarlas. Ya tuvo su primera etapa donde despachó al San Luis, al equipo del Jazz de San Luis, estos equipos que hace un par de años fue campeón, entonces no es cualquier equipo, es un equipo que está acostumbrado a grandes encuentros. De hecho, en aquella ocasión cuando fue campeón eliminó a la Avalancha, pero la Avalancha no estaba tan fuerte como está en esta ocasión, ¿no? Vamos a hablar también de eso. A ver, ya hablamos de la Liga Mexicana, los Broncos. También vamos a hablar un poco de los Broncos de Denver. Los Broncos de Denver ahorita están en sus entrenamientos, ¿cómo se podrá decir? Son sus primeros entrenamientos en forma de lo que es la temporada, ¿no? Ya tuvieron una pequeña sesión que fueron muy pocos los que se presentaron porque
En esa ocasión no eran obligatorios. En estas semanas pues ya tienen un, ¿cómo se puede decir? Pues se les puede llamar obligatorio, ¿no? Ya se presentaron la mayoría de los veteranos, ya están los seleccionados del draft, los novatos, y bueno, tienen plantilla completa. Ahí está Drew Lock como el mariscal de campo. También está Teddy Bridgewater, este mariscal de campo que trajeron de las Panteras de Carolina para ponerle presión a Drew Lock, ¿no? Yo lo decía en programas pasados, lo quieren reemplazar, esa es la palabra, a Drew Lock. ¿Por qué? Cuando hubo la agencia libre, el nuevo gerente general de los Broncos, Josh Payton, estuvo buscando mariscales de campo, la verdad, estuvo buscando ahí con los Leones de Detroit algunas opciones, no se dieron, y bueno, se trajo a Teddy Bridgewater, este muchacho que fue drafteado por el equipo de Minnesota hace unos 6-7 años, y se esperaban grandes cosas de él. Empezó su carrera profesional de una forma bastante buena, después se lesionó una de sus rodillas y ahí fue donde perdió el ritmo y perdió un poco de movilidad. Y para un mariscal de campo eso es muy importante, pero el señor ha creado madurez y eso le ha dado un plus, ¿no? Después de Minnesota lo mandaron a las Panteras de Carolina, donde jugó la temporada pasada, lo hizo de manera razonable, bien se puede decir. Por eso lo trajeron a los Broncos de Denver, ¿no? Para que empiece a ponerle más presión a Drew Lock, este mariscal de campo que desgraciadamente, si usted ve los reportes nacionales, no lo ven con un mariscal de campo, no quiero decir de elite, porque sería una locura decir eso, pero ni siquiera está dentro de los mejores 20. De hecho, está ya entre los últimos mariscales de campo. Algunos dicen que bueno, que viene de su temporada de novato, ya este es su tercer año, ya se le tiene que exigir al muchacho, pero bueno, de eso vamos a estar hablando. Como les decíamos, vamos a llevar un orden. Primero le vamos a dar la importancia a la liguilla del fútbol mexicano y a la final, ¿no? La final del fútbol mexicano, que como decíamos la va a jugar la máquina del Cruz Azul en contra del Santos Laguna. ¿Cómo se dieron las semifinales? El equipo del Cruz Azul eliminó a los Tuzos del Pachuca, este equipo de Pachuca que venía siendo el caballo negro. Primero en el repechaje destrozó a las Chivas Rayadas del Guadalajara, porque hay que decirlo, así fue, los destrozaron, les pasaron por encima. Después se enfrentaron a las Águilas del América, que las Águilas del América hay que recordar que venían como favoritas junto con el Cruz Azul para llegar a la final y ganarla. Estaban bien dirigidos por este señor argentino que llegó del fútbol español, Solari, la verdad. Pero tuvieron un mal juego en la Bella Airosa y después regresaron a la Azteca, donde recibieron 2 goles del Pachuca. El marcador global fue un 5-5, pero por los goles de visitante el Pachuca accedió a la semifinal. Y cosas, uno dice, uno no quiere ser mal pensado, ¿no? Pero al América lo eliminaron por los goles de visitante. Y ahora resulta que la Liga Mexicana dicen que van a reestructurar cómo se juega la liguilla y ahora los goles de visitante ya no van a valer. Bueno, coincidencia o destino dicen por ahí. No sé si tenga algo que ver con que eliminaron a América por goles de visitante, pero bueno, esa es una historia vieja. Ahorita los titulares se los lleva la máquina del Cruz Azul y los Santos Laguna. Como le decíamos, el Cruz Azul eliminó al Pachuca, este equipo del Pachuca que venía haciendo bien las cosas. Se esperaba que le diera pelea al Cruz Azul, pero el Cruz Azul lo supo neutralizar muy bien, porque venía de meterle 3-4 goles a las Chivas, al América le metió 5 y al Cruz Azul no le pudo meter un solo gol. El primer juego quedó 0-0, el segundo encuentro quedó 1-0 a favor de la máquina del Cruz Azul. Y bueno, quedaron eliminados y la máquina llegó a la final. El gol lo metió Santi, déjeme acordarme del apellido, es un apellido bastante común en el fútbol, y no común, sino este muchacho que metió el gol, Santi, es hijo del Chaco Jiménez.
Entonces Santi Jiménez, el muchachito. Y bueno, si usted recuerda al Chaco Jiménez, el Chaco Jiménez es un jugador argentino que vistió la camiseta mexicana porque se nacionalizó, pero él debutó en el Boca Juniors, después llegó al fútbol mexicano en el Veracruz, de ahí pasó al América, del América pasó al Pachuca, donde tuvo una época bastante gloriosa el Chaco Jiménez. Entre sus logros fue ganar aquella Copa Sudamericana que hablábamos hace unos programas atrás de cómo el Pachuca ganó ese torneo internacional, algo que ningún equipo mexicano ha hecho, ¿no? Ganar en Sudamérica, solo lo hizo el Pachuca. Y bueno, este Santi Jiménez es hijo del Chaco Jiménez, el jovencito de 20 años, 1,83 de estatura, pues tiene grandes cualidades, ¿no? Y eso te hace pensar, bueno, pues qué bueno que lleguen este tipo de jugadores al fútbol mexicano. Este jovencito nació en Argentina, pero toda su vida ha vivido en México, ¿no? Porque el Chaco Jiménez pues, tiene en el fútbol mexicano, ya está retirado, se retiró hace un par de años, jugó mucho tiempo aquí en México y bueno, el jovencito, usted cuando lea la nota que escribimos de las semifinales en la prensa de Colorado y habla un poco de que irónicamente este Santi Jiménez dio sus primeros pasos en el fútbol en las canchas del Pachuca, ¿no? Porque cuando su papá jugaba ahí, pues él iba a jugar como el niño que era, ¿no? Y ahí ahora mete el gol para eliminar al Pachuca, ¿no? Y fue un tremendo gol. Y bueno, ya viendo un poco jugadores como Santi Jiménez, por ahí estaba leyendo una nota, o más bien me estaba informando porque pues sabemos que ya la próxima semana, de este jueves al siguiente, es cuando se va a presentar la selección mexicana de fútbol aquí en el estadio de los Broncos. Y bueno, van a tener una serie de juegos de preparación contra equipos juveniles. Y se pone uno a ver la lista de jugadores y resulta que hay otro jugador, hijo de otro gran jugador argentino, el Loco Abreu. Ah, no, el Loco Abreu es uruguayo. Discúlpenme, se confunde uno, ahí están juntitos, nomás los divide el Río de la Plata, ¿no? El Loco Abreu, bueno, tiene un hijo que es mexicano y bueno, está jugando en las selecciones menores de México. Y bueno, dice, bueno, si tiene la calidad que tiene el papá, porque recordemos que el Loco Abreu fue mundialista, fue figura del fútbol. Yo creo es uno de los jugadores que tiene récord de haber jugado en más equipos. En México jugó como en 6, 7 equipos, pero en el mundo, si no mal me equivoco, y le va a sonar exagerado lo que le voy a decir, pero jugó más de 15 equipos. El señor, pues su apodo lo dice, el Loco Abreu. De hecho, cuenta la leyenda que él fue el que apadrinó al Bofo Bautista, otro jugador que también de repente se le botaba la canica, como decimos allá en México, jugador de las Chivas y cuando él estuvo en Guadalajara jugando con los Tecos, apadrinó mucho a este Bofo Bautista que también se volvió un personaje del fútbol mexicano, ¿no? El Bofo Bautista que, bueno, todos recordarán aquellos goles que le metió en la Libertadores al Boca Juniors. Después casi lo linchan en la Bombonera ya en Argentina por lo mismo, ¿no? En el Jalisco les había hecho un par de goles, 3 o 4, y cuando llegaron a la Bombonera allá en Argentina, pues el Boca como quien dice estaba eliminado porque las Chivas los habían goleado, creo 4-0, 5-0 y ya estaba casi escrita la historia, ¿no? Pero el pobre Bofo Bautista salió de la Bombonera hasta con escupitajos en el rostro y tuvo suerte que hasta no lo lincharan porque en ese equipo del Boca Juniors pues las barras sí son bravas, porque de ahí viene el nombre, ¿no? Las barras bravas y allá en Argentina no se andan con cosas. Pues sí, hay barras ligeritas y todas, pero las del Boca Juniors son gente de mucha pasión. Y bueno, en aquella ocasión cuando el Bofo Bautista les metió los goles y lo eliminaron, al último lo andaban linchando. Pero bueno, no salgamos del tema, amigos. Estamos hablando de la final del fútbol mexicano. Decíamos que Santi, el hijo del Chaco Jiménez, metió el gol del Cruz Azul que le dio el pase a la final. Esta final, creo, estaba escuchando por ahí, es la número 30 del equipo del Cruz Azul, pero como sabemos no gana un campeonato desde el año del 97.
aquella final que le ganaron a los Panzas Verdes de León, cuando Comiso cometió un penal y lo ejecutó Carlos Hermosillo. Fíjese, Carlos Hermosillo, y a lo mejor usted lo ve ahí en las transmisiones de Telemundo, y ya es un señor de edad, la verdad. Pues, yo me acuerdo haber visto a Carlos Hermosillo cuando yo era un niño, cuando jugaba en las Águilas del América, porque sí, él le gusta mucho decir que es el Cruz Azul, pero él debutó en las Águilas del América y fue figura en las Águilas de la América, fue jugador clave en aquellos campeonatos de finales de los 80s. Después se fue a Bélgica, de Bélgica regresó creo al Monterrey, del Monterrey al equipo del Cruz Azul, donde fue figura y fue parte importante en aquel último campeonato del 97. También creo estaba un jugador argentino que se llamaba Julio Zamora, excelente jugador. El Conejo Pérez era de los jugadores jóvenes y era el portero. Entonces, para que se dé cuenta usted cuántos años tiene el Cruz Azul sin ser campeón, estamos haciendo cuentas, ya va para 22 años. Entonces, ya llovió, como dicen allá en mi tierra. Y el Cruz Azul no la tiene fácil, señores, porque se enfrenta a un Santos Laguna, un equipo... Primero déjeme decirle que el Santos es un equipo serio. Tiene dirigentes que les gusta el fútbol, que saben de fútbol y que saben armar buenos equipos. De hecho, este equipo del Santos Laguna solo tiene un jugador que fue campeón con aquel equipo de Siboldi hace un par de años. Para que se den cuenta, es una evolución. Hay muchos jóvenes, estaba viendo fotos de los jugadores nacidos ahí en las fuerzas básicas del Santos y son puros jovencitos. Y eso le da un plus a este equipo porque sienten los colores. Hablábamos de eso en transmisiones pasadas donde criticábamos a las Chivas Rayadas porque realmente no sienten los colores, ¿no? Y en este caso el Santos Laguna son muchos jugadores que nacieron ahí en ese equipo y que lo dan todo y son los guerreros. Los guerreros del Santos Laguna también es otro de los apodos. Tienen buen portero, tienen un par de defensas centrales muy confiables, juegan bien al fútbol y yo creo le van a hacer la vida difícil al Cruz Azul. Y va a ser muy importante el primer juego en casa, pero hay que recordar una cosa, ahorita estábamos hablando de los goles de visitante. En las finales eso no cuenta, en las finales es a goles. Esto le hace bien al fútbol porque el otro día yo platicando con una persona nos estábamos recordando de aquella final de los años 90, ya llovió. Estaba Emilio Butragueño en la cancha, señores. Emilio Butragueño, aquel jugador legendario del Real Madrid que jugó al lado de Hugo Sánchez. Jugaba en el Atlético Celaya, los Toros. En aquella ocasión llegaron a una final y enfrentaron al Necaxa. Ese equipo del Necaxa que pues había logrado muchos campeonatos y tenía muy buenos jugadores. Manuel Lapuente era su entrenador. Y bueno, Manuel Lapuente era un entrenador que le gustaba el orden defensivo y ya después vemos cómo hacemos los goles. En aquella final todavía valían mucho los goles de visitante. Entonces, en el primer juego el marcador fue un 1-1 y en el Azteca fue un horrible 0-0. Y quiero decirles que Emilio Butragueño tuvo el gol para darle la gloria al Atlético Celaya y lo falló. Un remate de cabeza que si lo hubiera metido le hubiera dado el campeonato a su equipo. Y imagínense, un equipo tan pequeño que en esa época estaba bien dirigido, tenía buenos directivos, que después trajeron a Michel y al mismo Hugo Sánchez. Pero bueno, ese equipo desapareció. Pero por esa final fue cuando se cambió un poco la forma de cómo se ven las finales, ¿no? Por el mismo espectáculo, las televisoras le dijeron a la federación, oye, ¿qué te parece si mejor lo hacemos a goles? Porque eso de que llegues al mero juego estelar del campeonato y te eches atrás a defender un gol, pues entonces como que eso no es bueno para el rating, la gente se aburre, la gente quiere ver goles. Entonces de ahí también se vino un poco el cambio de regla, que como le decíamos ahora quieren regresar a que no valgan los goles de visitante. Entonces no sabemos para dónde va. A mí se me hace
una... Lo del gol de visitante siempre ha existido, desde que yo recuerde, siempre ha existido y siempre le ha dado como un plus a algunos encuentros, ¿no? Uno dice, son... Normalmente el mejor equipo tiene que pasar a la siguiente ronda, ¿no? Pero también puede ser de momentos, porque hablábamos de las Águilas del América que tuvieron un mal encuentro en Pachuca y después quisieron arreglar todo en el Azteca y se encontraron un equipo ordenado tuvo un par de ocasiones y metió goles y los eliminaron. Lo mismo pensábamos que le pudiera pasar al Cruz Azul en aquella serie de cuartos de final contra el Toluca, ¿no? Porque perdía el primer juego 2-1, después vino y ganó 3-1, pero bueno, algunos dicen que en esos cuartos de finales se vio mejor fútbol que en las semifinales. A mí me gustó el primer juego del Santos contra el Puebla, un 3-0, contundente el Santos. Y bueno, después fueron al estadio de la Franja, se ordenaron bien, jugaron bien, el Puebla solo les pudo hacer un gol y no pudieron más. Y más, yo le doy más crédito al Santos, ¿no? Que jugó bien al fútbol, está bien dirigido y como lo decíamos, tienen mucho corazón. No sé si tienen corazón y buen fútbol, pero el Cruz Azul parece que este año va a romper la sequía. Y esto no es de merecer, nosotros sabemos que el fútbol no es de merecer, ¿no? Porque hay campeonatos que dicen, ay, me gustó cómo jugó estos muchachos, pero llegaron y tuvieron mala suerte y los eliminaron. Como decimos, esto no es de buen fútbol. El Cruz Azul va a tener que salir y jugar bien y ganar. Lo importante para ellos es que durante la temporada siempre han sido un equipo bien ordenado defensivamente, porque ahora que eliminó al Pachuca 0-0, 1-0, pero recordemos que el Cruz Azul fue el equipo que tuvo más victorias con 1-0, o sea, manteniendo invicta su valla y teniendo una y metiéndola, ¿no? Entonces ha sido un equipo balanceado, pero yo decía la semana pasada, yo creo que tienen al mejor jugador del fútbol mexicano en este momento, que es el Cabecita Rodríguez, ¿no? El Cabecita que se puede convertir en leyenda si tal vez mete un gol o dos en la final y hace campeón a la Cruz Azul, ¿no? Este equipo que tiene mucha afición, aquí en Denver yo conozco a varios y me gustaría por ellos, pero como decíamos, esto no es de merecer, es de ganar. Como decíamos, el Santos Laguna llega a su final número 11 en torneos cortos. Estaba viendo una estadística que el Santos tiene un promedio de ser campeón cada 4 años. Ya quisiera yo que las Chivas fueran campeonas cada 4 años, o el mismo Cruz Azul, el Cruz Azul que invierte tanto dinero. Los Tigres últimamente han dado bien en Monterrey, pero los Pumas, pues se puede decir que se defienden, ¿no? Porque han ganado varios campeonatos durante el último milenio, aquel bicampeonato con Hugo Sánchez, y le ganaron la final a las Chivas, estuvieron en finales, entonces, pero siendo un equipo considerado chico, el Santos Laguna, tener un promedio de ser campeón cada 4 años, me parece muy saludable y reconfortable, ¿no? Si eres aficionado del Santos Torreón. Entonces no sabemos usted a quién le vaya. En los comentarios nos puede decir usted quién cree que va a ganar la final. Yo digo, yo quiero ver una buena final, ¿no? El jueves y el domingo son los encuentros. Entonces creo el domingo es en cadena abierta y el jueves, no sé, creo es Fox Sports los que lo transmiten. Entonces, pues no es cadena abierta, ¿no? Ahí es el problema. Pero bueno, amigos, ya hablamos un poco del fútbol de la Liga Mexicana, de la selección mexicana. Como lo decíamos, el próximo jueves va a estar aquí en el torneo este que se inventaron, porque no es la Copa de Oro. Por un momento yo pensé que era juegos como de la Copa de Oro, pero no, la Copa de Oro se va a jugar va a empezar como en 3 semanas. Este torneo de las naciones lo juegan México, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos.
Se juegan las semifinales el día jueves próximo y el domingo es la final. Ustedes saben lo que quiere la televisora y lo que quiere la afición, ¿no? Una final México-Estados Unidos, que pues, los ratings y la afición sería algo grandioso, ¿no? Yo recuerdo un juego de la selección mexicana ya por el 2001, 2002. De hecho, no, fue antes del Mundial del 2002, porque la traía el Vasco Aguirre y en esa ocasión se lesionó Claudio Suárez. De hecho, perdió México con Estados Unidos 1-0, el Conejo Pérez, que hablábamos un poco de él hace poco. Se comió un gol, pero horrible, ¿no? En aquella ocasión el marcador quedó 1-0, después Claudio Suárez ya no volvió a la selección mexicana. Se perdió el Mundial de Corea y Japón, pero bueno, así son las cosas. Como decíamos, es el próximo jueves, la final deseada puede ser esa Estados Unidos-México, pero ahí están Honduras y Costa Rica que últimamente pues son el coco de los dos equipos, no es así de que jueguen mal, le ponen muchas ganas, mucha garra, no se diga los catrachos, ahora recuerdo en la Conca Champions fueron a jugar al Azteca y pues estuvieron golpeando mucho a lo que son las Águilas del América, ¿no? No sabemos cómo se vayan a dar ahora que vengan a enfrentar aquí a este torneo, pero esperemos que vengan a jugar bien al fútbol, porque yo siempre lo he dicho, la selección hondureña tiene talento. Yo lo decía cuando estábamos en la cadena ESPN, cuando llegaban a los mundiales, porque han llegado a mundiales, yo les decía, déjenlos jugar a los muchachos, si los golean, si queda el marcador 5-2, por lo menos van a celebrar un par de goles, porque llegaban al mundial y se echaban hacia atrás, y perdían 2-0, 1-0, 3-0 y no había goles. Entonces, el gol es la emoción, el gol es lo máximo en esto del fútbol, ¿no? Entonces, yo decía, déjenlos que jueguen. Sabemos que vamos a perder, pero por lo menos vamos a meter un gol 2 y que la gente celebre y que recuerden a esos jugadores que metieron el gol y todo, pero bueno. Así es todo el fútbol, a veces los entrenadores le ponen el freno de mano a los equipos. Y bueno amigos, vamos a hablar un poco ahora de lo que es la NBA, que está en sus playoffs. Como decíamos, los Nuggets de Denver iniciaron su primera etapa, les tocaron los Trail Blazers de Portland, los Nuggets de Denver llegaron en la siembra número 3 y les tocó jugar con los Blazers de Portland. Estos tres Blazers que se les atragantan a los Nuggets, no crean que es un equipo fácil, es un equipo bien entrenado, con buenos jugadores. De hecho, hace un par de años cuando los Nuggets regresaron a los playoffs, porque tuvieron una sequía de unos 5 años sin estar en los playoffs, se aventaron una serie de 17 juegos. Recuerdo bien haber estado en el famoso Pepsi Center, que ahora ya no se llama así, se llama Ball Arena, y estar ahí en el juego número 7, ¿no? Y los Nuggets parecía que lo iban a ganar y que sería, pues, que sería llegar a una semifinal de conferencia, porque habían eliminado primero al equipo de San Antonio, después se toparon este equipo de Portland y nos eliminaron en 7 juegos. El año pasado estuvieron en la burbuja y llegaron a la final de conferencia, eliminaron a Utah, eliminaron a los Clippers y se enfrentaron a los Lakers. Los Lakers eliminaron a los Nuggets y en esta temporada, decíamos, les volvieron a tocar los Trail Blazers de Portland. Tuvimos la suerte de estar ahí el día sábado. ¿Por qué suerte? Porque, como usted sabe, hace poco apenas dejaron entrar afición al estadio y también estaba muy restringido hasta para los reporteros ir a entrar y ver, no, es que ahora llegamos y pues ya tenemos pues nos dieron el visto bueno, ¿no? Para regresar al estadio y fue una buena, ¿cómo les podré decir? Está muy organizado todo. Ahora está muy diferente a años pasados antes de que pasara lo de la pandemia, porque le comentaba yo aquí a Joel que normalmente uno se pasea por los pasillos donde están los vestidores de los jugadores y se los topa uno así de frente. Y ahora ya no es así por lo del virus.
Ahora lo suben a uno por las gradas por donde anda la afición y lo llevan a uno al palco de prensa. Pero bueno, ¿qué pasó el día sábado que estuvimos ahí? Los Nuggets salieron como favoritos porque tienen el MVP, al que yo creo va a ser el MVP de esta temporada, Nikola Jokic. Pero hubo algunas cosas que no se empezaron a dar. Primero, la afición como que estaba fría, como que no entraba en ritmo en eso, porque déjenme decirles una cosa a usted, los playoffs, ya sea en cualquier deporte, hasta en la misma liguilla, la afición cuenta, la afición pesa. He estado en juegos de los mismos Nuggets en el pasado, cuando jugaba Carmelo Anthony. Ahora Carmelo Anthony está con Portland y era arenas llenas, ¿no? O sea, al Pepsi Center, bueno, a la Arena Bowl, ahora que le cabrarán unos 21, 22 mil personas, y cuando están a reventar es un ambiente tremendo, es una fiesta, y además ponen mucha presión a los rivales del equipo local, en este caso los Nuggets. Pero el sábado estaba como muy fría la afición, como que, pues hay que decirlo, ¿no? Están dejando entrar menos de la mitad de la capacidad. Esperemos que ya se vaya acrecentando esto. Y nomás cuando estaba Carmelo Anthony, que como le decíamos, él jugó con los Nuggets, pero no sé si usted sepa la historia más o menos, pero Carmelo en sus últimos años con los Nuggets de Denver, él quería irse del equipo. Él quería irse a un equipo más llamativo que los Lakers, que los Knicks. Pues estuvo ahí hasta que lo cambiaron. Lo cambiaron a los Knicks de Nueva York. Y se rompió una relación de algunos años entre el jugador y el equipo y la afición, que lo quería mucho. Porque Carmelo era figura y se le quería al muchacho, hay que decir la verdad, ¿no? Pero cuando se fue, la afición quedó muy desencantada por cómo se fue, porque él realmente obligó al equipo a que lo cambiaran. Y ahora que está con Portland, en cuanto toca el balón, lo abuchean, le chiflan, le echan porras, como decimos en México. Ya ve que dice, una porra para el árbitro, haga de cuenta, cosas así bonitas, le gritan a Carmelo. Y resulta que ahora en el primer juego del playoff el sábado, pues el señor, con todos esos chiflidos y todo eso, le entró la energía y recordó que fue un gran jugador de básquetbol, porque todavía tiene categoría el señor. Fue una figura en la liga, nunca a niveles de LeBron ni de Kobe Bryant, pero fue un jugador estelar. Y bueno, pues agarraba el balón de tres y las echaba. Entonces el coco el día sábado de los Nuggets fueron los tiros de tres. Y además Carmelo Anthony, que estaba... Carmelo Anthony no es titular, él está con la banca, pero pues hizo su labor, ¿no? Anotó entre 18 y 20 puntos y no sabían qué hacer con él los Nuggets, ¿no? No les estaba yendo bien, no tenían una buena defensa contra los tiros de 3 puntos, y Portland andaba muy bien, muy efectivo, y anotaron ahí como 18, 19 tiros de 3, además de que empezaron a jugar muy buena defensa en los últimos minutos del último cuarto, y ganaron el primer encuentro. Nikola Jokic tuvo un gran juego, pero la estrategia en el primer encuentro fue dejarlo que anotara, que él anote sus puntos, que está promediando entre 35 puntos ahora en los playoffs. Pero lo que le pasó al MVP fue que no distribuyó mucho el balón, algo importante para él, porque lo hemos dicho, él está así promediando alrededor de 8 o 9 asistencias por encuentro, y tuvo una. Entonces, por ejemplo, nomás por decidir hacer un poco de cuentas y matemáticas, si hubiera tenido unas 5 asistencias más, son 10 puntos más, que tal vez hubieran hecho que los Nuggets estuvieran más cerrado el marcador en esa ocasión, porque se perdió, pues no se perdió tan mal, pero se perdió como por 5 o 6 puntos. De hecho, cuando ya faltaban unos 4 minutos, como que ya se sabía que se iba a perder. Yo más o menos ya viendo cómo se maneja esto. A ver, aquí está el marcador el día sábado, fue 123 a 109.
Entonces, como les decíamos, no fue un juego muy cerrado. Después, el día de ayer, ya las cosas empezaron a cambiar, como que la afición dijo, ¿saben qué? Tenemos que meternos más en el encuentro, hay que poner más presión, hay que darle energía a nuestros jugadores, porque como lo decíamos, si usted ha estado en algún equipo, en algún juego de playoff o de finales o así, sabe que es una energía diferente. Yo he tenido la suerte de cubrir las finales de conferencia de los Broncos de Denver, aquellas dos contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, y quiero decirle que es una energía tremenda, ¿no? Y el griterío, el ruido es tremendo y la afición no se deja nada, y eso pasó el día de ayer. Ayer ya era una energía distinta, como decir, el equipo nos necesita. No juega la afición, pero cuenta, le da energía. Esa energía se trasladó a los jugadores, que tuvieron una defensiva más agresiva, a pesar de que Lilly, este jugador de Portland, siguió tirando bien de tres. Llegó a tener 8 tiros de tres en la primera mitad, empatando un récord de la NBA. Ya después le mandaron una defensa distinta y lo controlaron. Y los Nuggets empezaron a ser más eficientes también a la hora de lanzar el balón. Y otra cosa importante que se dio en este encuentro es que, aparte de Nikola Jokic y Michael Porter Jr., que fueron los de más puntuación en el primer encuentro, ahora hubo otros jugadores pues que se hicieron presentes, ¿no? En esta ocasión, por ejemplo, ayer Nikola Jokic anotó 38, Michael Porter 18, pero estuvo Aaron Gordon, anotó 13. Por ejemplo, yo el sábado lo vi, yo me preguntaba, bueno, a este muchacho lo trajeron como un refuerzo estelar, y realmente es un gran atleta y todo, pero no hace diferencia. Otro que sí hizo diferencia el día de ayer es el veterano Paul Millsap, este señor que fue atraído hace unos 4 años de los Halcones de Atlanta, un veterano que cobra su buen dinero. Y lo hizo bien, el día de ayer anotó 19 puntos. Y de hecho este jugador, déjeme le cuento algo rápido del año pasado. Él fue pieza clave para aquellos regresos de los Nuggets de Denver en los playoffs pasados allá en la burbuja en Orlando. Porque en un juego que perdían contra el Jazz de Utah, el Jazz de Utah tenía la serie a su favor 3-1. Y en el juego en el que pudieron haber eliminado a los Nuggets, Paul Millsap tuvo un gran encuentro. El señor como que se echó el equipo al hombro y dijo, vamos a darle. Y él fue importantísimo en aquel momento, era el quinto encuentro. Y fue el que le dio la energía para ganar ese juego, que se fue 3-2, después empató la serie y se le ganó al Jazz de Utah, y ese seguidilla de buenos juegos se volvió a dar en contra de los Clippers, ¿no? De Los Ángeles también se perdía 3-1, se regresó, ya después contra los Lakers no les alcanzó, pero este muchacho el día de ayer de la banca anotó 19 puntos, era una de las cosas que analizábamos en la nota que va a usted poder leer en la prensa de Colorado, que en el primer encuentro la banca de los Nuggets fría y sin puntos. O sea, entonces esa fue también otra de las claves para la derrota de los Nuggets en el primer encuentro. Ahora la serie va a viajar a Portland, donde se van a jugar los siguientes 2 encuentros, y ahí esperemos que los Nuggets saquen uno para que vuelvan a recuperar la ventaja de la localía, ¿no? Porque esta serie es a 7, el que gane 4. Entonces, si se llega a un séptimo juego, se jugaría en casa de los Nuggets, y es muy importante eso, por lo mismo de lo que hablamos de la afición. Entonces, vamos a ver cómo se les dan las cosas a los Nuggets. Y bueno, vamos a hablar un poco de los playoffs, pero ahora de la NHL. Vamos a darle un poco de amor a la Avalancha, porque la Avalancha, como dice, a lo mejor usted no ha escuchado mucho de ellos, porque hay que ser sinceros, en los medios hispanos no se le da mucha cobertura al hockey. Entonces, estos señores de la Avalancha de Colorado empezaron su serie
de, de playoff y barrieron la primera serie, ¿no? Que les tocó contra San Luis. Este equipo de San Luis que lo decíamos, el Blues de San Luis. Yo decía el Jazz, ¿no? Blues y Jazz, bueno, ¿se parecen? ¿Se puede decir? El Blues y el Jazz. Blues Jazz. Es música. Pues es música, digo, pero los estilos de música son parecidones, ¿no? Pues es que yo estaba diciendo el Jazz de San Luis y era el Blues de San Luis. Entonces, sí, el blues es más guitarra, más y el jazz es más tranquilón, ¿no? Pero bueno, los eliminaron, se puede decir de una forma fácil, ¿no? Porque los marcadores fueron un 4-1, 6-3, 5-3 y 5-2. Los últimos 2 juegos se jugaron en San Luis porque el equipo de la Avalancha ha sido local. Y por cierto, si usted nunca ha ido a un juego de hockey sobre hielo, quiero decirle que es un espectáculo aparte, ¿no? Y hay mucha energía. Es extraño, pero aquí en la Milla Alta, el Avalancha es muy querida, ¿eh? O sea, no quiero decir que mete más aficionados que los Nuggets, pero es el hockey es un deporte muy querido aquí en Colorado. Y bueno, el Avalancha todavía no se sabe contra quién va porque todavía están jugando otros equipos sus series. Creo va entre los ganadores. Déjeme ver, aquí tengo la información. A ver, aquí Montreal. Creo que estaban jugando lo que era el equipo de Las Vegas. A ver, el equipo de Las Vegas está jugando contra el Wild de Minnesota. Entonces el que gane de ellos dos es el que va a jugar en la siguiente ronda contra la Avalancha. El Wild de Minnesota es un equipo que ya eliminó en años pasados al equipo de la Avalancha y hay un poco de rivalidad. Y pues estos Golden Knights de Las Vegas es un equipo que está bien, que está jugando bien y ha sido protagonista, ¿no? Entonces vamos a ver, ahora que ya regresen a su siguiente ronda, vamos a seguirle dando seguimiento al hockey. Pero si les parece, amigo, ahora vamos a hablar un poco del béisbol de las grandes ligas, donde los Rockies de Colorado tuvieron una semana, ¿cómo decirlo? Permítame tantito. Lo que fue la semana pasada, ¿no? En la nota que usted va a poder leer en la prensa de Colorado, estábamos hablando un poco que fue una semana de contrastes. Primero fueron a San Diego, este equipo de los Padres de San Diego, que si usted le gusta el béisbol, sabe que está en su mejor forma, un equipo bien reforzado, con grandes jugadores, con este muchacho Tatis Jr., que yo creo ahorita es la superestrella, ¿no?, de las grandes ligas. Este muchacho, pues el año pasado hizo erupción y se ha mantenido, ¿no? Entonces el equipo de los Padres se reforzaron y andan jugando muy bien y están de líderes. Y lo demostraron en su serie de 3 encuentros contra los Rockies de Colorado, que los maniataron. Los Rockies batearon pura basura, como dicen allá en México. En los 3 encuentros, nomás para que vea usted el dominio que tuvieron los Padres de San Diego, los Rockies solo pudieron anotar una carrera. Entonces ya eso ya dice 2 blanqueadas y en una solo se anotó una carrera. Entonces fue algo dominante, ¿no? A los Rockies no les ha ido bien fuera de casa. De hecho, con la victoria que tuvieron ayer en contra de los Mets de Nueva York, solo tienen 3 victorias en la temporada de visitantes. Entonces, pues nomás para que se dé una idea. Pero los Rockies, ¿qué fue lo que pasó? Que regresaron al Coors Field y enfrentaron a los Cascabeles de Arizona, este equipo pues de la misma división de los Rockies, equipo que siempre le juega bien a los Rockies, ¿no? Recordemos, hace unos 2-3 años jugaron en un juego fue de playoff, fue de repechaje, por llamarlo de alguna manera. En aquella ocasión los Cascabeles eliminaron a los Rockies
Y bueno, siempre ha habido rivalidad. Recordemos en el año del 2007 cuando los Rockies del Colorado llegaron a la Serie Mundial. A uno de los equipos que eliminaron fue Arizona. En aquellos playoffs los Rockies anduvieron muy bien. Primero eliminaron a los Phillies de Filadelfia. Después eliminaron a los Cascabeles de Arizona. Fue esa en la final de la Liga Nacional. Y en la Serie Mundial, bueno, no pudieron hacer mucho contra el equipo de Boston. Las Medias Rojas de Boston que le ganaron la Serie Mundial pues los barrieron a los Rockies en aquel año del 2007. Y miren, me acaba de venir algo a la mente. Hablábamos de la afición, de la importancia que es para meter a la afición en los encuentros y para darle un poco de darle vuelta a aquellas. En aquella ocasión se jugaron los primeros 2 encuentros de la Serie Mundial en Boston. Los Rockies habían dejado de jugar casi una semana porque como barrieron sus series, la serie de campeonato de la Liga Nacional se decidió mucho antes que la Liga Americana, porque en la Liga Americana recuerdo que Boston casi era eliminado por los Indios de Cleveland. Vinieron de atrás y eliminaron a los Indios de Cleveland. Entonces fue en 7 juegos. Y para jugar la Serie Mundial, los Rockies tuvieron que estar inactivos mucho tiempo. Y eso les afectó en la Serie Mundial. Se llegaron los 2 primeros juegos, se jugaron en Boston, se perdieron. Regresaron al Coors Field, dije, aquí vamos a empezar la remontada, ya se está empezando otra vez a agarrar el ritmo. Y el manager de los Rockies, no quiero decir que cometió un error, pero yo creo que no hizo las cosas como debían en aquel encuentro. Déjenme explicarle. Por las Medias Rojas lanzaba un japonés. No recuerdo ahorita bien su nombre. Pero el béisbol japonés es muy respetado en los Estados Unidos. Es muy respetado. Entonces, los jugadores japoneses, al igual que el béisbol de ellos, son muy respetados. Ellos tienen sus diferentes formas de ver la cultura, ¿no?, del béisbol. Pero en esa ocasión, el lanzador de japonés golpea a un jugador de los Rockies. Y hay una famosa reglas no escritas del béisbol. Eso estuvo muy de moda la semana pasada por un incidente que hubo en Chicago que no les voy a contar porque me estoy enfocando en este encuentro. Entonces, en aquella ocasión, el lanzador japonés golpea a un jugador de los Rockies. Las reglas no escritas dicen que si te golpean un jugador, tú tienes que responder golpeándole un jugador al otro equipo. Esas son las reglas no escritas. Pero el jugador japonés se acomodó su cachucha como pidiendo una disculpa. Estoy de acuerdo, es un caballero del deporte. Pero cuando estás jugando una serie mundial y estás jugando un campeonato, las reglas escritas y no escritas las tienes que sacar. Entonces, en esa ocasión empezó el tercer juego de la Serie Mundial. Yo tuve la suerte de estar ahí como aficionado. Golpean al jugador de los Rockies. Los Rockies están siendo dominados por Boston. Necesitan que la afición se meta porque la afición estaba apagada. Necesitan algo para prenderse y empezar a ponerle presión al pitcher japonés, ¿no? Viene el pitcher a batear, porque el pitcher, por ser de la liga, jugarse en la Liga Nacional, los pitchers batean. Yo digo, aviéntale un pelotazo, dale en el cuerpo, no lo lastimes, pero dale un pelotazo, que se calienten, que salgan las bancas y se haga ahí ya ve cómo son el béisbol, que te traigo pinto, como decía aquel jugador, como decía aquel personaje de la carabina de Ambrosio, que nomás así como que se van a pelear, pero nunca se pelea. Sí, pero ahí se hace el alboroto y todo, y nadie nunca se pelean. Pero yo decía, el manager, mándalo golpear, porque él ya golpeó un jugador tuyo. Mándalo golpear. No le tires a la cabeza, no le tires una rodilla, aquí a las costillas o algo. No estoy siendo caballeroso, Joel. Pero yo como mi equipo, yo tengo una responsabilidad con los 48,000 que en ese día estaban ahí y que muchos ellos eran de los Rapids.
Se arma la bronca o la medio bronca, la gente se prende y le das energía a tu equipo. ¿Qué pasa? No, va a batear, no pasa nada. Todo sigue igual y pierden los Rapids, pierden los Rockies el tercero y pierden el cuarto. Y quedan eliminados. Yo siempre, es más, escribí un par de notas acerca de ese encuentro y de lo que le estoy tratando de explicar aquí. No es que yo quiera dañar al jugador, pero estamos jugando un campeonato. Es como ahora el Cruz Azul, que está buscando salir de esa sequía, de esa mala suerte. Que viene una jugada y dice, soy un caballero o gano un campeonato. O sea, no es que quiera yo dañar al contrario, pero hay cosillas que cambian las cosas. En esa ocasión yo creo que si el manager le dice al pitcher de los Rockies, acércale la pelota, golpéalo, porque él ya golpeó a uno de nuestros jugadores. O sea, él inició, yo no inicié, pero para prender la mecha, Faltó un chispe. para dar el chispazo, como dices tú, Joel. Pero bueno, no se dio y los Rockies perdieron el tercer juego, perdieron el cuarto, quedaron eliminados, fueron barridos. Boston festejó en el Coors Field, ya los Rockies volvieron a llegar al playoff, pero ya no fue lo mismo, ya no tuvieron esa posibilidad, porque para un equipo como los Rockies, eso de llegar a series mundiales, no es así de que se les dé muy seguido, ¿verdad? Igual ahora que están los Padres de San Diego, que en ese año eliminaron los Padres de San Diego en un juego de desempate, los Rockies lo perdían por 2 carreras en extra innings, regresaron, ganaron, en una jugada, Joel, que supuestamente dicen que nunca tocó home, Holiday, aquel cañonero de los Rockies, que se lastima la barbilla, pero bueno, lo marcaron safe, vámonos todos a festejar, en esa época no se revisaban las jugadas como ahora, pero bueno, teníamos que sacar eso del pecho, ya lo había sacado yo en varias notas ahí de la prensa de Colorado, pero ahora me vino a la mente, ahora que estábamos hablando de las reglas no escritas, de la afición, de la importancia de meter a esa gente. ¿Usted cree que cuando México juega en el Azteca y llegan los equipos centroamericanos y ven al gentío ahí que les silba y todo eso, no es algo importante? Eso es importante. O sea, los Broncos con casa llena, cuando tiene Tom Brady la pelota y la defensa se lo quiere comer, y luego la gente con el ruido, con el zumbido, eso hace diferencia. Pero bueno, amigos, vamos a hablar de béisbol. Decíamos, los Rockies se sacaron la espina con los equipos de Arizona, los barrieron, ganaron los 3 encuentros, el último juego fue dejándolos en el terreno con un cuadrangular de Trevor Story, este muchacho parador en corto que se dice que es el único jugador que puede ir al juego de las estrellas ganándose los méritos en el campo, porque como sabemos no lo han arenado, pues se dejó ir, pero también se dice que este muchacho tal vez lo cambien después del juego de las estrellas, que por cierto, quiero decirle que ya salieron los boletos para si usted quiere ir al juego de las estrellas. El juego de las estrellas no solo es el juego el martes, hay actividades viernes, sábado y domingo, y el lunes es el Home Run Derby se le llama. Entonces es un espectáculo que, por ejemplo, el domingo la Liga Nacional con sus prospectos va a ser dirigida por Vinny Castilla, el mexicano, gran estrella de los Rockies de Colorado, tercera base espectacular. Fíjate, el Vinny Castilla no pudo estar en esa serie mundial porque un año antes se había retirado. Él estaba como parte de los entrenadores, pero bueno, no estuvo en ese equipo. Él sí estuvo en el juego Las Estrellas del 98 cuando fue aquí en Colorado y ahora va a ser manager. Él ya ha sido manager, él dirigió a México en el Clásico Mundial de Béisbol hace unos 10 años. En aquella ocasión, volvemos a lo mismo. Estaba jugando Canadá contra México. Vienen los pelotazos y ahí sí se dieron con todo, Joel. Ahí no hubo que pelotas, que empujones, no hay. Y los canadienses, como bueno, los canadienses, usted es un país muy respetado y que dice, no, gente muy tranquila. Y no, los canadienses son grandes jugadores de hockey. Y los beisbolistas tienen un pasado de hockey, o sea, jugaron al hockey en algún momento de su infancia, de su adolescencia.
Y luego se juntan los de hockey contra los mexicanos, que son bravos boxeadores. Entonces ahí sí había y ahí sí se dieron con todo, la verdad, pero... Hay razón que hay algunos que no tienen dientes, ¿verdad? Sí, ahí. De hecho, estaba escuchando una anécdota que estaba contando un exjugador de los Broncos, que dice que cuando conoció a un jugador de hockey, cuando él vino a vivir aquí con los Broncos, él es canadiense, el jugador de los Broncos, y que conocía a algunos jugadores de hockey, y que cuando lo novatearon, ya ve que dicen que te novatean, que te hacen bromas, y en una fiesta estaban jugadores de los Broncos y de la Avalancha, y dice que él estaba tomándose un trago, y que cuando se lo terminó, estaban los dientes de uno de los jugadores del hockey ahí, se las pusieron ahí, se los quitó, y de broma se lo echaron en el trago. Dice, llegué a mi casa, me lavé los dientes como 5 o 6 veces, me tomé 2 botellas de esas de Listerine y... Pero, o sea, fue una broma, ¿no? O sea, pero como dices tú, los jugadores de hockey normalmente pierden dientes y son jugadores bravos, ahí sí hay bronca, ahí que, se quieren pelear, déjenlos un rato ahí. Entonces, como decíamos, pero bueno, son cosas entre canadienses y mexicanos, boxeadores contra jugadores de hockey. Ahí sí uno, que tú, que no, que se pelean ahí, que se empujan, no, aquí sí se dieron. Ay, por cierto, bueno, buenas anécdotas que hay, ¿no? Pero bueno. Bueno, amigo, casi llegamos al final de este martes deportivo y hablamos, ya le dimos vuelta a todo. Hay que decir, nomás nos faltó un poco ahí que los Rapids de Colorado perdieron en Los Ángeles 2-1. Pero andan jugando bien al fútbol, eso es importante. La próxima semana le vamos a dar su buen porcentaje de tiempo al juego de México en las semifinales del Juego de las Naciones. Y esperemos que estemos hablando todavía de los Nuggets y que están jugando bien, que ya la Avalancha ya inició su siguiente temporada. Vamos a hablar del campeón del fútbol mexicano. Nada que ver que venga yo de azul, que le vaya al Cruz Azul. Mis equipos en la historia, primero ha sido... Mi equipo del barrio, Joel, que se llamaba Cristo Rey, era de un templo del barrio de Londres, en Chihuahua. Después tuve un gran amor por el Puebla, porque jugaba muy bien al fútbol, el Mortero Aravena y todos ellos. Yo siempre he sido antiamericanista. Después, cuando llegué a ESPN, me puse del lado de las Chivas porque el señor Esdred Peinado y el Gallito Salazar, que eran otros compañeros de ahí, eran americanistas. Digo, tiene que haber un contrapeso, porque si, no, que los americanistas andaban muy alzados en esa época, entonces dije, le voy a las Chivas. Y hasta ahora es mi equipo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces esperemos que se vea una gran final del fútbol mexicano, que lo disfruten, que los Nuggets sigan bien. Y hasta pronto, amigos. Los saluda su amigo y servidor. Se despide Tomás Menchaca. Gracias.